Hoy quiero que respires hondo conmigo antes de empezar, porque lo que apareció en esta lectura no fue suave, no fue decorativo y definitivamente no fue lo que muchas personas esperan escuchar cuando se habla de un nuevo año. Esta no es una lectura bonita para calmar ansiedades ni un mensaje cómodo para alimentar ilusiones rápidas. Lo que vi en las cartas para 2026 me dejó en shock, y no uso esa palabra a la ligera. Me dejó en silencio varios minutos después de cerrar la tirada, intentando comprender el peso colectivo de lo que se estaba mostrando. Esta es una lectura colectiva de Año Nuevo, así que no tomes cada palabra como una sentencia individual, sino como una energía que atraviesa procesos, decisiones, estructuras y despertares que nos involucran a muchos. Quédate solo con lo que resuene contigo. Si algo no vibra, déjalo pasar. Y si algo incomoda, obsérvalo con honestidad, porque a veces el verdadero mensaje no viene a acariciarnos, sino a sacudirnos. Antes de hablar de 2026, las cartas insistieron en mirar el cierre real de los ciclos anteriores. No el cierre simbólico de Año Nuevo, Vida Nueva, sino el cierre incómodo, ese que no se logra solo cambiando de calendario. Apareció con fuerza la energía de asuntos inconclusos, de promesas que se dijeron a medias, de decisiones postergadas por miedo, comodidad o negación. Es como si el mensaje fuera claro: 2026 no comienza donde tú crees que comienza. Empieza mucho antes, en aquello que sigues evitando mirar de frente. La primera sensación fuerte fue la de ruptura de narrativas. Narrativas personales, colectivas, espirituales y emocionales. Historias que nos contamos para sobrevivir, pero que ya no son sostenibles. El shock no vino de una carta específica, sino del conjunto. Todo apuntaba a una caída de ilusiones que no eran reales, aunque parecieran esperanzadoras. No es un año para sostener fantasías, y eso, para muchos, va a doler. Se mostró un cansancio profundo en el campo colectivo. Un agotamiento que no es solo físico, sino existencial. Personas que han hecho todo bien, que han trabajado en sí mismas, que han esperado con paciencia, que han seguido reglas visibles e invisibles, y aún así sienten que algo no llega, que algo no se acomoda, que algo no termina de encajar. Las cartas no prometen recompensas automáticas por el esfuerzo pasado. Y eso es una verdad dura, pero necesaria. 2026 aparece como un año donde se rompe la idea de que el universo premia de forma lineal. No es, hice esto, entonces merezco aquello. Es más bien, ¿estás alineado con lo que realmente eres, o solo con lo que aprendiste a hacer para sobrevivir? Esa diferencia es crucial, porque muchas estructuras personales se construyeron desde el miedo, no desde la verdad. En la lectura surgió con fuerza la energía de decisiones inevitables. No decisiones pequeñas, no elecciones cotidianas sin consecuencias. Decisiones que cambian el rumbo de relaciones, trabajos, identidades y proyectos de vida. Y lo más impactante es que muchas de estas decisiones no van a sentirse heroicas ni empoderadas en el momento. Van a sentirse solas, incómodas y, en algunos casos, profundamente injustas. El mensaje fue claro: 2026 no es un año para buscar aprobación. Es un año donde intentar agradar, encajar o sostener vínculos por miedo a perderlos puede salir muy caro emocionalmente. Aparecen cartas que hablan de despedidas silenciosas, no necesariamente dramáticas, pero definitivas. Personas que se van de tu vida no porque haya conflicto, sino porque ya no hay verdad compartida. También se mostró una revelación colectiva sobre el valor del tiempo. Mucha gente va a darse cuenta de cuánto tiempo ha entregado a espacios, personas y dinámicas que no nutrían, solo ocupaban. Y esa toma de conciencia no llega con suavidad. Llega con una sensación de duelo por lo no vivido, por lo postergado, por lo que se entregó esperando algo que nunca llegó. En el plano emocional, 2026 trae una honestidad brutal. Se cae la autoimagen de fortaleza constante. Aparece el permiso para reconocer fragilidad, cansancio, hartazgo y decepción. Pero no como victimismo, sino como un punto de partida real. Las cartas dicen que solo desde esa verdad incómoda puede surgir una reconstrucción auténtica. En relaciones, el mensaje fue uno de los más fuertes. No es un año de sostener vínculos tibios.
Lo tibio se enfría del todo. O hay profundidad, compromiso emocional y coherencia, o hay distancia. Muchas personas van a sentir que el amor cambia de forma. No desaparece, pero deja de ser idealizado. Se vuelve más crudo, más honesto, menos romántico y más real. Para quienes esperan que 2026 arregle lo que no se habló en años anteriores, las cartas fueron contundentes, el silencio acumulado se cobra su precio. Conversaciones evitadas resurgen de maneras inesperadas. Verdades que se escondieron por no hacer daño terminan saliendo con más fuerza precisamente porque no fueron dichas a tiempo. En lo espiritual, se cae la fantasía de la iluminación permanente. Aparece una espiritualidad más terrenal, más encarnada, menos performativa. Se cuestionan gurús, discursos vacíos, promesas rápidas de sanación. Muchas personas van a sentir una crisis de fe, no porque hayan perdido conexión, sino porque están madurando espiritualmente. El shock más grande de esta primera parte de la lectura es entender que 2026 no viene a salvar a nadie. Viene a mostrar quién se salva a sí mismo tomando responsabilidad emocional, energética y vital. Y eso no es fácil de escuchar, pero es profundamente liberador. Si llegaste hasta aquí y sentiste incomodidad, confusión o incluso resistencia, es normal. Esta lectura no busca tranquilizar, busca despertar. Y apenas estamos empezando. Aquí es donde la lectura empezó a volverse todavía más intensa, porque las cartas dejaron de hablar solo de procesos internos y comenzaron a mostrar movimientos colectivos, sociales y energéticos que afectan incluso a quienes creen que están al margen de todo. 2026 no se presenta como un año aislado, sino como una consecuencia directa de decisiones tomadas mucho antes, tanto a nivel personal como colectivo. Nada ocurre de la nada, y las cartas insistieron mucho en eso. Apareció con fuerza la sensación de colapso de estructuras que parecían firmes. Y no hablo solo de sistemas grandes, sino de estructuras cotidianas, formas de trabajar, de relacionarse, de organizar la vida, de entender el éxito, la estabilidad y la seguridad. Muchas personas van a sentir que lo que antes funcionaba, ya no funciona. Que lo que antes daba certeza, ahora genera ansiedad. Y que lo que antes se veía como el camino correcto, ahora se siente ajeno. Esto puede manifestarse como cambios laborales abruptos, redefiniciones profesionales forzadas o una pérdida de sentido en trabajos que antes parecían seguros. Pero el mensaje no es simplemente todo se cae, sino todo lo que no está alineado con tu verdad se vuelve insostenible. Y aquí viene otra parte que dejó a la lectura en silencio: no todo lo que se cae en 2026 es injusto. Mucho de lo que se derrumba lo hace porque estaba sostenido por miedo, por inercia o por una identidad que ya no existe. Las cartas mostraron una resistencia enorme al cambio. Personas aferrándose a versiones antiguas de sí mismas, a roles que ya no les pertenecen, a relaciones que ya cumplieron su función. Esa resistencia es la que genera mayor sufrimiento. No el cambio en sí, sino la pelea contra lo inevitable. 2026 no negocia con la negación. Lo que necesita transformarse, lo hará, con o sin consentimiento consciente. En el plano colectivo, se siente una ruptura con la idea de autoridad incuestionable. Muchas figuras, instituciones o discursos pierden credibilidad. No necesariamente por escándalos visibles, sino porque ya no resuenan con la conciencia emergente. La gente empieza a cuestionar más, a desconfiar de respuestas simples para problemas complejos. Y esto puede generar caos, confusión y una sensación de nadie sabe realmente qué está haciendo. Ese vacío de referentes es incómodo, pero también es una oportunidad enorme. Porque obliga a las personas a mirar hacia adentro, a construir criterio propio, a dejar de delegar decisiones vitales en otros. 2026 pide madurez emocional. Ya no funciona culpar al contexto, a la infancia, a la pareja, al sistema, sin asumir la parte propia. A nivel emocional colectivo, hay un duelo silencioso. Un duelo por la idea de cómo debería ser la vida a cierta edad. Muchas personas se dan cuenta de que no están donde pensaban que estarían, y esa comparación interna duele. Pero las cartas no lo muestran como fracaso, sino como un punto de inflexión.
Es el momento donde se deja de vivir desde el deber ser y se empieza a vivir desde el esto es lo que hay, ¿qué hago con esto? En temas de amor, 2026 no trae cuentos de hadas, pero sí verdades profundas. Relaciones que sobreviven este año lo hacen porque se reinventan, no porque se aferran al pasado. Se habla de acuerdos nuevos, de redefinir qué es compromiso, qué es lealtad y qué es presencia real. Muchas parejas van a tener conversaciones que cambian la dinámica para siempre. Y quienes no las tengan, sentirán la distancia crecer de manera inevitable. Para quienes están solos, las cartas muestran un periodo de discernimiento fuerte. No es un año para relaciones por vacío, por miedo a la soledad o por presión social. Aparece la necesidad de aprender a estar con uno mismo sin anestesia, sin distracciones constantes, sin idealizar a nadie, porque solo desde ahí puede surgir un vínculo genuino. Otra energía muy marcada es la del cuerpo. El cuerpo habla en 2026. Lo que se reprimió emocionalmente empieza a manifestarse físicamente. Cansancio crónico, somatizaciones, necesidad de descanso real. No es un año para ignorar las señales internas. El cuerpo se convierte en un aliado que avisa cuando algo no está bien, pero también en un límite que no se puede cruzar sin consecuencias. Espiritualmente, muchas personas van a sentir una especie de noche oscura. Momentos donde parece que nada tiene sentido, donde las prácticas que antes funcionaban ya no conectan, donde la fe se tambalea. Y aunque esto asusta, las cartas lo muestran como una purga necesaria. Se cae la espiritualidad superficial para dar paso a una conexión más honesta, más silenciosa, menos dependiente de rituales externos. Uno de los mensajes más potentes fue este: 2026 no premia la apariencia, premia la coherencia. No importa lo que muestres, importa lo que sostengas cuando nadie mira. Y esa coherencia se pone a prueba en decisiones pequeñas, cotidianas, incómodas. Decir que no cuando siempre dices que sí. Irte de un lugar donde ya no creces. Dejar de justificar lo que te duele. También aparece una redefinición del éxito. El éxito deja de ser acumulativo y empieza a ser selectivo. No se trata de tener más, sino de cargar menos. Menos compromisos vacíos, menos relaciones drenantes, menos ruido mental. Muchas personas van a elegir vidas más simples, pero más auténticas. Y eso, para el sistema, es casi revolucionario. El shock de esta parte de la lectura es comprender que 2026 no es un año para correr, es un año para decidir con conciencia. Cada decisión pesa más. Cada elección deja huella. Ya no se puede vivir en automático sin sentir las consecuencias. Y lo más fuerte es que, aunque todo esto suene intenso, las cartas no muestran un año oscuro. Muestran un año honesto. Y la honestidad, aunque duele al principio, es el único camino hacia una libertad real. Aún falta lo más importante de la lectura, porque después del colapso, las cartas mostraron algo inesperado, una reconstrucción distinta, lenta, pero profundamente verdadera. Si quieres, continúo con el siguiente bloque, donde aparece la esperanza real, no la ilusión, y el nuevo tipo de conciencia que empieza a gestarse en 2026. Ahora podemos ver que la energía cambia de forma sutil pero profunda. Después del derrumbe, después del cansancio, después de la confrontación con verdades incómodas, las cartas empiezan a mostrar algo que no se parece a la esperanza tradicional. No es optimismo, no es todo va a estar bien, no es un final feliz empaquetado. Es una esperanza cruda, adulta, que nace cuando ya no te estás mintiendo. Lo primero que aparece es una reconstrucción lenta. Muy lenta. Y eso puede frustrar a muchas personas, porque venimos de años donde todo parece exigir resultados rápidos, transformaciones instantáneas, sanaciones express. 2026 va en la dirección contraria. Es un año donde los procesos que valen la pena no se aceleran, no se fuerzan y no se pueden saltar. Cada paso requiere presencia real, no solo intención. Las cartas mostraron que muchas personas van a sentirse atrasadas respecto al ritmo externo del mundo, pero internamente más alineadas que nunca. Y aquí hay un aprendizaje clave: no todo lo que avanza rápido está vivo,
y no todo lo que va lento está estancado. 2026 redefine el concepto de progreso desde adentro hacia afuera. En el plano personal, aparece una reconexión con la intuición, pero no esa intuición romántica o idealizada, sino una más sobria, más silenciosa. Ya no grita, no dramatiza, no promete. Simplemente sabe. Muchas personas van a empezar a confiar más en sensaciones corporales, en incomodidades sutiles, en ese algo no me cuadra que antes se ignoraba por quedar bien o por miedo a equivocarse. Esta reconexión trae consigo una selección natural de vínculos. No desde el rechazo, sino desde la honestidad. Personas que antes ocupaban mucho espacio empiezan a ocupar menos. Otras, que estaban en los márgenes, se vuelven centrales. No por obligación, sino por afinidad real. Se empieza a valorar la presencia auténtica por encima de la intensidad emocional. Las cartas también hablan de creatividad, pero no como producción constante, sino como expresión genuina. Muchas personas van a sentir el deseo de crear algo propio, aunque sea pequeño, aunque no sea rentable de inmediato, aunque nadie más lo vea. Proyectos íntimos, personales, que nacen de la necesidad de decir algo verdadero, no de la necesidad de reconocimiento. En este punto de la lectura aparece una frase energética muy clara: hacer menos, pero con sentido. Y eso atraviesa todo. El trabajo, las relaciones, el consumo, el uso del tiempo. Se empieza a cuestionar la idea de estar siempre ocupados como sinónimo de valor. El descanso deja de verse como pereza y empieza a verse como una forma de resistencia y autocuidado. A nivel emocional, 2026 trae una madurez distinta. No se trata de dejar de sentir, sino de dejar de reaccionar impulsivamente a todo. Aparece la capacidad de observar antes de responder, de elegir batallas, de no entregarse emocionalmente a dinámicas que ya se sabe cómo terminan. Esto no vuelve frías a las personas, las vuelve más conscientes. En relaciones amorosas que se reconstruyen, se ve una base nueva, menos promesas grandilocuentes y más coherencia diaria. Menos palabras bonitas y más acciones sostenidas. Menos idealización del otro y más aceptación de la realidad. Esto puede parecer menos romántico, pero es mucho más sólido. El amor en 2026 se vuelve un acto cotidiano, no un discurso. Para quienes deciden cerrar ciclos definitivamente, las cartas muestran un duelo limpio. Un duelo sin dramatismo excesivo, pero con profundidad. Se llora lo que fue, lo que no fue y lo que no será. Y luego, poco a poco, se libera el espacio interno. No para llenar rápido, sino para respirar. En lo espiritual, aparece una espiritualidad encarnada. Menos conceptos abstractos y más prácticas simples. Más conexión con la naturaleza, con el cuerpo, con el silencio. Muchas personas van a dejar prácticas que ya no resuenan y van a crear rituales propios, pequeños, significativos. Se entiende que lo sagrado no siempre es espectacular, a veces es cotidiano. Otro mensaje fuerte es el de la soberanía personal. 2026 marca un antes y un después en la forma en que muchas personas toman decisiones. Se deja de pedir permiso emocional para vivir como se siente correcto. No desde la rebeldía, sino desde la responsabilidad. Esto es lo que elijo, y asumo las consecuencias, se vuelve una frase interna poderosa. También se ve una reconciliación con el pasado, pero no desde la nostalgia. Desde la comprensión. Se entiende que muchas decisiones se tomaron con la conciencia disponible en ese momento. Se suelta la autoexigencia cruel de debería haber sabido más. En su lugar aparece compasión por la versión anterior de uno mismo. En el plano colectivo, empiezan a surgir comunidades pequeñas, auténticas, no masivas. Espacios donde la gente se reúne no por moda, sino por valores compartidos. ¿Se prioriza la calidad del vínculo sobre la cantidad? Esto puede sentirse como una retirada del ruido externo, pero en realidad es una forma de cuidado mutuo. El mensaje más esperanzador de esta parte de la lectura es este: 2026 no quita sin propósito. Todo lo que se va, libera energía para algo más alineado. Pero ese algo no siempre llega con fuegos artificiales. Llega con calma, con estabilidad interna,
con una sensación de estar en el lugar correcto, aunque no sea perfecto. Y aquí viene algo que sorprendió mucho: la felicidad en 2026 no se siente eufórica. Se siente tranquila. Se siente como poder dormir en paz. Como no tener que demostrar nada. Como vivir sin estar constantemente a la defensiva. Y eso, para muchos, es una forma de felicidad completamente nueva. Hay algo más que apareció con mucha fuerza en la lectura y que no tiene que ver directamente con el caos ni con la reconstrucción, sino con una especie de prueba silenciosa que atraviesa todo el año 2026. Es una prueba que no se anuncia, que no llega con grandes eventos, pero que se siente en lo cotidiano. Las cartas hablan de momentos pequeños, aparentemente insignificantes, donde se define mucho más de lo que creemos. Esta prueba tiene que ver con la congruencia. Con hacer lo que dices que harías cuando nadie te está mirando. Con sostener decisiones incluso cuando ya no hay entusiasmo, validación ni resultados inmediatos. 2026 pone a prueba la profundidad real de los cambios que tantas personas dicen querer. No desde el castigo, sino desde la observación. Muchas personas van a notar que saben exactamente qué deberían hacer, pero no siempre lo hacen. Y esa diferencia empieza a pesar. No como culpa externa, sino como una incomodidad interna que ya no se puede ignorar. Las cartas muestran que este año no tolera bien la autojustificación constante. No porque sea mala, sino porque deja de ser efectiva. Aparece también una revisión muy fuerte del discurso interno. La forma en que te hablas a ti mismo se vuelve central. Pensamientos automáticos, frases heredadas, exigencias invisibles empiezan a hacerse conscientes. Y aquí hay un aprendizaje importante: no todo pensamiento es verdad, y no toda exigencia merece obediencia. 2026 invita a desmantelar esa voz interna que empuja desde el miedo y el deber, para empezar a construir una voz más honesta y compasiva. En esta parte del año, muchas personas sienten una especie de vacío raro. No es tristeza, no es depresión, no es desesperanza. Es más bien la ausencia de antiguos impulsos. Ya no motiva lo mismo. Ya no ilusiona lo que antes sí. Y aunque esto puede generar desconcierto, las cartas lo muestran como una señal clara de que algo interno se está reordenando. Ese vacío no pide ser llenado, pide ser escuchado. Cuando se intenta taparlo con consumo, con distracciones, con relaciones superficiales o con hiperactividad, el malestar aumenta. Pero cuando se le da espacio, empieza a revelar información valiosa. Preguntas que no se habían formulado antes. Deseos que estaban enterrados bajo expectativas ajenas. Otro punto muy marcado es la relación con el control. 2026 confronta la necesidad de tenerlo todo bajo control, de anticiparse a todo, de evitar cualquier incomodidad. Las cartas muestran que cuanto más se intenta controlar, más tensión aparece. En cambio, cuando se aprende a soltar un poco, no desde la resignación sino desde la confianza, las cosas empiezan a fluir de maneras inesperadas. Esto se ve mucho en decisiones que no se pueden planificar del todo. Cambios que no vienen con un manual claro. Caminos que se van revelando paso a paso. Y aunque esto puede desesperar a quienes necesitan certezas, también abre la puerta a experiencias más auténticas y menos forzadas. En el plano emocional, aparece una invitación fuerte a sentir sin analizarlo todo. No todo necesita explicación inmediata. No todo sentimiento tiene que resolverse rápido. 2026 enseña que sentir también es un proceso, y que permitir una emoción no significa quedarse atrapado en ella. ¿Significa reconocerla sin huir? También se ve una transformación en la forma de comunicar. Muchas personas dejan de hablar tanto y empiezan a decir cosas más importantes. Se cae la necesidad de explicarse constantemente. Se aprende a decir menos, pero con más verdad. Y eso cambia profundamente la dinámica con los demás. Hay un aprendizaje clave sobre la paciencia. No la paciencia pasiva, sino la paciencia activa. Esa que sabe esperar sin abandonar. Que no fuerza resultados, pero tampoco se rinde. Las cartas muestran que quienes logren sostener procesos sin sabotearlos por ansiedad, van a construir bases mucho más firmes a largo plazo. Otro tema que aparece es el del merecimiento.
Muchas personas se dan cuenta de que, en el fondo, no se permiten recibir cosas buenas con facilidad. Siempre sienten que falta algo, que aún no es el momento, que deben esforzarse más. 2026 empieza a cuestionar esa lógica. No todo lo bueno llega como premio al sacrificio. Algunas cosas llegan cuando dejas de pelear contigo mismo. Esta parte del año también trae una mayor sensibilidad energética. Ambientes, personas y situaciones se sienten más intensamente. Lo que drena, drena más. Lo que nutre, nutre más. Y eso obliga a elegir con más conciencia dónde poner el cuerpo, el tiempo y la atención. En ese proceso, muchas personas descubren que no necesitan grandes cambios externos para empezar a sentirse distintas. Pequeños ajustes, decisiones diarias, elecciones silenciosas empiezan a generar transformaciones internas profundas. Y aunque nadie más lo nota al principio, internamente se siente un cambio real. Todo esto prepara el terreno emocional y mental para lo que viene después. No desde la prisa, no desde la expectativa, sino desde una mayor presencia interna. Es una etapa que no se puede saltar, porque es ahí donde se consolidan los aprendizajes que luego sostienen todo lo demás. Y es desde ese lugar, más consciente, más honesto y menos reactivo, que la lectura avanza hacia su cierre natural, donde el mensaje deja de empujar y empieza simplemente a sentarse. Podemos concluir poderosamente esta lectura, y la energía aquí es distinta a todo lo anterior. Ya no hay shock, ya no hay ruptura, ya no hay resistencia. Hay una especie de silencio interno, como cuando después de una tormenta el aire se siente más liviano, aunque el paisaje haya cambiado para siempre. Esta parte no grita, no impacta de inmediato, pero es la que más se queda resonando con el paso del tiempo. Las cartas mostraron que todo lo vivido, todo lo que se cae, todo lo que se redefine en 2026 tiene un propósito más profundo del que solemos imaginar. No se trata solo de ordenar la vida externa, sino de recuperar algo esencial que se había perdido, la conexión honesta con uno mismo. No la versión mejorada, no la versión espiritualizada, no la versión que encaja, sino la versión real, imperfecta y viva. Aparece con claridad la idea de identidad verdadera. Muchas personas se dan cuenta de que han vivido durante años desde personajes construidos para ser aceptados, amados o reconocidos. 2026 desmonta esos personajes uno por uno. Y aunque al principio eso genera miedo, con el tiempo trae una sensación de alivio profundo. Ya no hace falta actuar, sostener máscaras ni justificar quién eres. En este cierre de lectura se ve un llamado fuerte al propósito, pero no entendido como una misión grandiosa o un destino espectacular. El propósito en 2026 es coherencia. Es vivir de una forma que no te obligue a traicionarte todos los días. Es elegir caminos que, aunque no sean perfectos, te permitan mirarte al espejo sin sentirte dividido por dentro. Las cartas fueron muy claras en algo que pocas veces se dice: no todo el mundo está llamado a lo mismo, y eso está bien. Se cae la comparación constante. Se cae la presión de cumplir expectativas ajenas. Cada proceso tiene su ritmo, su forma y su profundidad. 2026 invita a respetar ese ritmo propio, incluso cuando el entorno no lo entiende. También aparece una redefinición del éxito a largo plazo. El éxito deja de medirse por logros visibles y empieza a medirse por paz interna, estabilidad emocional y sentido. Muchas personas descubren que no quieren la vida que antes deseaban, y lejos de ser una pérdida, eso se siente como una liberación. Se elige menos ruido y más verdad. En el plano de las relaciones, el cierre es contundente, solo permanece lo que puede crecer contigo. Ya no hay espacio para vínculos que exigen que te achiques, que te silencies o que te traiciones. El amor, la amistad y la familia se vuelven espacios de crecimiento mutuo o se transforman. No desde el rechazo, sino desde la honestidad. Las cartas también hablan de legado, pero no en términos materiales. El legado en 2026 es emocional y energético. Cómo tratas a los demás, cómo te tratas a ti, qué tipo de presencia eres en el mundo. Se entiende que cada acto cotidiano deja huella, aunque no sea visible. Y eso genera una responsabilidad más consciente sobre cómo se vive. Hay un mensaje muy fuerte sobre el valor de la hora.
Después de tanto proyectarse hacia el futuro o de quedarse atrapado en el pasado, 2026 ancla a las personas en el presente. No como una frase bonita, sino como una necesidad real. Estar aquí, ahora, con lo que hay, es el único lugar desde donde se puede construir algo verdadero. En este tramo final aparece una sensación de reconciliación con la vida tal como es. No una resignación pasiva, sino una aceptación activa. Se deja de pelear con la realidad y se empieza a trabajar con ella. Eso ahorra una cantidad enorme de energía que antes se perdía en resistencia. El mensaje final de las cartas es simple, pero poderoso. 2026 no viene a destruirte, viene a despojarte de lo que no eres. Y aunque ese proceso puede doler, el resultado es una vida más liviana, más honesta y más alineada. No perfecta, pero real. Si esta lectura te movió algo por dentro, no intentes entenderla toda de una vez. Déjala decantar. Algunas partes cobrarán sentido con el tiempo. Otras quizá no resuenen ahora, pero lo harán más adelante. Confía en tu propio proceso. Gracias por llegar hasta el final de esta lectura colectiva. Que el 2026 te encuentre con más verdad, más presencia y más fidelidad a ti mismo. Y recuerda, lo más importante no es lo que viste en las cartas, sino lo que decides hacer con lo que ahora sabes.